Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, los relatos de la creación en el Islam y en la tradición judeocristiana. Exacto. Tenemos aquí varios textos, ¿verdad? Del Corán, la Sunna, el Génesis y algunos análisis que los comparan. Eso es. La idea es, desgranar un poco estas narrativas, ver similitudes, diferencias, los puntos clave que marcan estas fuentes. Siempre desde el respeto, claro, exponiendo lo que dicen los textos que manejamos. Por supuesto. Es fascinante ver cómo abordan esas preguntas sobre de dónde venimos, ¿no? Cada una a su manera. Pues si te parece, empezamos por la perspectiva islámica. Hay algo que me ha llamado la atención en las fuentes, esta idea de que la Tierra ya existía, que había algo antes de Adán. Sí. Los textos que consultamos indican que la Tierra estaba habitada antes por los jinn. Los jinn, seres de fuego, ¿no? Exacto. Creados de fuego, no de barro como Adán. Y tenían libre albedrío. De hecho, se sugiere que los ángeles ya mostraron cierta preocupación. ¿Ah, sí? Sí, por la corrupción que podría haber en la Tierra, quizá basándose en esa experiencia previa con los jinn. Hay referencias en el Corán que apuntan a eso. Qué curioso. Y luego está Iblis, que a menudo se asimila a Satanás, pero aquí el matiz es distinto, ¿verdad? Totalmente. Según el Corán, no era un ángel caído, era un jinn. ¿Un jinn? Muy devoto, de hecho, pero se negó a postrarse ante Adán, por orgullo, soberbia pura. Se consideraba superior, ¿sabes? Fuego contra barro. Entiendo. Y fíjate qué interesante, pide permiso a Alá para tentar a la humanidad, y se le concede. O sea que su papel como tentador forma parte del plan. Así lo interpretan estas fuentes, sí. Como una prueba, digamos, no es solo un rebelde porque sí. Vale. Y eso nos lleva a Adán y Eva. Adán creado como Jalifa, ¿es así? Sí, como un vicerregente, un representante de Dios en la tierra. Ese es el propósito según estos textos. Y ambos, Adán y Eva, son tentados en el paraíso, en el Jannah. Con el famoso árbol prohibido. Y aquí un punto clave que remarcan las fuentes islámicas, la corresponsabilidad. Ah, bien. Ambos cometen el error, ambos se arrepienten de corazón. Y ambos son perdonados. Ambos perdonados. Sí, su descenso a la tierra se ve más como parte del plan divino, no tanto un castigo puro y duro, como a veces se piensa. Eso marca una diferencia enorme, claro, y conecta con lo que señalan las fuentes sobre la ausencia del concepto de pecado original. Exacto, fundamental. La responsabilidad, según el Corán, es siempre individual. Cada palo que aguante su vela, podríamos decir. Vaya. Esto cambia radicalmente la visión de la humanidad. Los análisis que tenemos, de hecho, destacan la coherencia interna de este relato islámico. Y también mencionan algo sobre la predestinación, el qadr y el libre albedrío, ¿no? ¿Cómo encaja eso? Pues, según estas fuentes, coexisten. Dios conoce de antemano todas las posibilidades, todo lo que va a ocurrir, pero es la persona quien elige libremente su camino, su acción. Entendido. Vale, esa es la visión general que nos presentan las fuentes islámicas que hemos revisado. Pero si ahora miramos al Génesis, los análisis que tenemos delante plantean algunas preguntas, ¿eh? Sí, el análisis crítico sobre el Génesis que manejamos, pues señala ciertas cosas en la creación en 6 días que desde una lectura literal llaman la atención. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, a ver, luz antes que el sol aparece en el día 4. Plantas antes que el sol, día 3 versus día 4. Son detalles que, generan debate. Ya. Y también se apunta a lo que parecen 2 relatos distintos de la creación del ser humano, en Génesis 1 y Génesis 2, que no siempre encajan a la perfección. Claro. Y luego el Edén. Se describe como un lugar muy terrenal, con ríos, geografía. Sí, muy físico. Y la tentación, que viene de una serpiente que habla, un elemento que los análisis que tenemos pues cuestionan un poco, o al menos invitan a interpretarlo. Y las consecuencias. Las maldiciones. Los textos que analizamos plantean preguntas sobre si es justo un castigo que se extiende a toda la descendencia. El llamado pecado original. Eso. Y también sobre esa pregunta de Dios a Adán. ¿Dónde estás? Como si no supiera dónde estaba. Son puntos que el análisis destaca para la reflexión. De ahí deriva, claro, la doctrina del pecado original, que es posterior al Génesis, apoyada en interpretaciones como la de Pablo en Romanos. Y que considera que ese pecado de Adán se hereda. Toda la humanidad lo carga. Exacto. Y las fuentes también mencionan los conocidos roces entre una lectura literal del Génesis y la ciencia moderna. La edad de la Tierra, la evolución. Sí, eso siempre sale. Entonces, si comparamos directamente, basándonos en los análisis que tenemos,
¿Qué conclusiones sacan? Pues, a ver, tienden a presentar el relato islámico como, digamos, más consistente internamente. Ajá. Y sugieren que la narrativa bíblica tal vez refleja la mezcla de distintas tradiciones a lo largo del tiempo. La yavista, la sacerdotal. Lo que explicaría esas aparentes, no sé si contradicciones, pero sí tensiones internas. Podría ser una explicación, sí. Y luego, las diferencias teológicas son muy marcadas. Sobre todo en el tentador, ¿no? Claro. Un jinn con libre albedrío en el Islam, frente a la serpiente del Génesis, cuya identidad ha sido muy debatida. Un animal, Satanás, un símbolo. Y la responsabilidad que ya hemos dicho. Individual en el Islam, sí o sí. Frente a la idea de una culpa heredada en el cristianismo a través del pecado original. Es una diferencia abismal. Vaya que sí. Y un último punto que sugiere el análisis. En la perspectiva islámica, al no definir necesariamente el paraíso como un lugar físico en la tierra, y al hablar de una tierra preadámica, pues quizá evita algunos choques directos con la geografía o la cronología científica. Que sí podrían surgir de una lectura muy literal del Génesis. Exacto, según esta línea de análisis. Bien, pues resumiendo un poco lo que hemos extraído de estos documentos, vemos diferencias claras en cómo perciben la coherencia de cada relato, la idea del pecado original presente o ausente, la figura misma del que tienta y cómo cada narrativa, según estos análisis, se relaciona con la lógica o la ciencia. Sí, son puntos clave de divergencia según las fuentes que hemos manejado. Muy interesante la comparación. Y quizá, como reflexión final para quien nos escucha, valdría la pena pensar cómo estas narrativas de origen, tal como las presentan estos textos, no solo explican de dónde venimos. Van más allá. Mucho más.